Muy buenos días, estimados hermanos de la comunidad Nuestra Señora de los Ángeles. Pues este día estamos aquí con el hermano Moisés Rivera, quien en un tiempo pues fue miembro activo de Renovación Carismática y también parte activa de la comunidad. Pues él por diversos motivos ya no se encuentra activo, pero en lo que él puede pues colabora aquí en la labor de esta comunidad. Buenos días, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, hermano, la paz del Señor. Pues digo que bastante bien, ¿verdad? Con un poco de dificultades ahí familiares, pero ahí vamos, queriendo hacer algo también por la comunidad. Qué bueno. Y bueno, mire, el objetivo de esta entrevista o de este video es para dar a conocer un poco la historia de nuestra comunidad, de nuestra ermita, cómo se fue realizando la edificación del pequeño templo que tenemos ahora. Y la primera pregunta que yo le haría es, ¿usted cómo se recuerda que era este lugar antes de tener el templo que ahora tenemos? Cuando llegué aquí a la colonia de Los Ángeles, nada más era una zona verde, que si no mal recuerdo, la donaron los de la constructora de la colonia, la donaron a la alcaldía municipal como zona verde. Es grande esta zona verde. Desde aquí una franja de quizá unos 25 metros hacia el río, desde el pasaje L, que es ese que va al frente de la ermita, hasta el río. Esa franja pues estaba libre totalmente. Cuando el equipo que estaba en ese entonces solicitó un comodato de un terreno para la construcción de la ermita, la alcaldía tuvo la idea de ponerlo aquí, en esta esquinita. Qué bueno. Y dentro de todo ello, hermano, ya que me comenta, ¿verdad? Que había un equipo y que se logró gestionar con la alcaldía y que gracias a Dios respondieron con ese sí. Según yo tengo conocimiento, ese comodato tiene para 99 años, casi 100 años, 100 ¿verdad? años, sí. Y prácticamente se podría decir que llevamos de historia tomando el comodato. Desde el comodato para acá vendría siendo casi 21 años de que la ermita se pudo elegir ya de una forma un poco más formal. Sí, sí. Si bien podría comentarme quizás cómo fue que empezaron a hacer alguna champa, qué tipo de actividades se hacían o qué era lo que hacían para ir ya dándole forma a la religiosidad popular que aquí se vive bajo la advocación de nuestra Madre María, Nuestra Señora de los Ángeles. Resulta que en ese entonces había unas, qué sé yo, 15 familias aproximadamente, no tengo el número exacto de las familias que éramos involucradas. Algunos hacían tamales, otros hacían el terreno, que no teníamos idea dónde iba a ser, eh, buscar un financiamiento para ese fin. Fue entonces que se logró, el equipo que estaba en ese entonces, lograron como dato por parte de la alcaldía, que son 100 años, tal como lo hemos dicho. Y la fecha sí no la recuerdo, pero ahí está el acta. Sí, yo creo que es el año 2005, el 27 de julio del 2005 parece que fue que se entregó ese comodato ya de forma más formal. Y como le digo, ¿verdad? Si las cuentas no fallan, creería yo que ya de manera más directa y legal, podríamos decir, nuestra ermita ya tiene 21 años de existencia. Pero según leía yo un poco de la historia que me han comentado y he conocido a lo largo de los años, se comenzó allá por el año de 1998, algo así, según Sí, sí, recuerdo, 89, o 89, algo 89. así. Del 89 que yo llegué aquí, la renovación comenzó a trabajar acá con grupos de renovación. Solo había un grupo, el Buen Pastor se llamaba, y lo dirigía el hermano Félix Vázquez, de Sí, la casa de la hermana Clementina. sí, creo que los puede conocer. Bueno, la Pues hermana él por ahí sigue era uno de todavía. los hermanos que estaba como perfilado para ser agente de pastoral. Pero luego se dio el problema con el padre de Recinos. La renovación tuvo que salir de la parroquia, exiliada. Nos fuimos a Mango Limón, Vista Bella, y allí estuvimos reuniéndonos durante 10 años.
Ok, muy Pero en bien. ese entonces, en ese periodo, el equipo seguía trabajando y nosotros más o menos metiendo el hombro también para ver que se construyera la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Qué bueno, qué bueno. Fue cuando estuvo el hermano Mauricio Cortés, Sí, en esa transición de Mauricio Cortés y Mauricio Juárez, fue cuando se comenzó a poner una champita por acá, por este sector. Ya nos habían dado la medida, dónde iba a ser, y veníamos frecuentemente a rezar rosarios y se ideó la construcción de una champita, una cruz al fondo allá, al sur, y una champa así de lámina y cubierta con palmas de palmeras, pues a los lados. muy bien. Ese era nuestro lugar donde nos veníamos a reunir y ya con la gente ya más entusiasmada para tener su propio templo de la comunidad. Hermano, como otro dato que me gustaría que compartiera, ¿verdad? Sí, ya nos ha ido comentando cómo ha sido parte del trabajo que se vivió a lo largo de los años, pero yo quisiera que usted nos compartiera su propia experiencia vivida dentro de todo ese trabajo, todo lo que usted sintió, alegrías, tristezas, y cómo usted puede ver que la comunidad, si se ha mantenido, han habido declives, o cómo se encuentra actualmente según su perspectiva de lo que usted logra ver como miembro emérito, podríamos decir lo que ha sido y sigue siendo, porque como decíamos al principio, ¿no? A pesar de que por diversos motivos usted ya no se encuentra de manera activa, pero usted ahí está pendiente de las diversas actividades para darlas a conocer a los demás hermanos. Entonces, quisiera que nos comentara ese aspecto de cómo usted se siente, cómo ve ahora la comunidad. Yo sentía que en ese entonces la participación de nuestros hermanos, tanto el movimiento en que yo estaba como de otros hermanos de la parroquia, en otros movimientos, en otras asociaciones, eran más decididas. La participación hoy como que se ha enfriado bastante y hace falta que una motivación, una forma de atracción de estos hermanos, tanto de movimientos como de las pastorales distintas que tenemos, comprometer pues a los hermanos católicos a que nos adhiramos. A tener una fe, podríamos decir, un poco más Activa, vivencial. vivencial. Y ya no solo quedarnos con aquella escucha de la Santa Misa o el No, Santa Rosario, sino que llevarlo más a la práctica. Que podríamos decir que es difícil, ¿no? Pero tampoco es imposible porque Dios nos va capacitando a todos los que decimos en un momento determinado dar ese sí, porque usted todavía lo sigue dando por medio de su familia, sí. sigue ahí haciendo lo que usted puede, y igual su familia también. Y dentro de todo esto, algún mensaje que usted quisiera darle a los hermanos o hermanas que puedan llegar a ver este mensaje, este video sobre esta pequeña reseña de cómo ha sido el caminar de esta comunidad a lo largo de todo este tiempo. Sí, yo pienso de que no solamente el momento de la construcción del edificio como tal, como templo, sino también con la edificación de la iglesia viva, pues, del pueblo de Dios. Deberíamos como retomar esas iniciativas de antes. Necesitamos un campanario aquí y para eso pues sí es necesario que todos participemos. No seamos católicos que solo de nombre vamos a misa y regresamos a la casa y tranquilo, pues veas tú, no hemos cumplido todavía. Si no nos comprometemos con nuestra propia comunidad. Nuestra Señora de los Ángeles, bueno, un mérito para mí, ¿verdad? Me voy a echar mérito yo mismo. Lo traje yo precisamente desde Costa Rica. Yo había estado en Costa Rica 2 años estudiando precisamente en el área de la religiosidad y allá miré la costumbre de Costa Rica y la nombraron eh, patrona de toda la nación y la celebran precisamente el 2 de agosto. Entonces, cuando yo vine aquí, los hermanos Mauricios, los dos Mauricios, nos reunimos con varios otros hermanos para discutir, para pensar y poner alternativas de cómo, a quién buscamos de patrón entre todos los santos que tiene la iglesia, miles y miles de santos. Yo fui el primero que levanté la mano y dije, mire,
y si la colonia se llama Los Ángeles, porque no le ponemos Nuestra Señora de los Ángeles como patrona. Entonces todos decidieron, pues sí, unánimemente que sí, ¿verdad? Fue en ese entonces que se escribió eso, se llevó a la parroquia, el padre lo aceptó, el padre el párroco, que ya era Luis Germán, y entonces fue cuando ya se decidió eso y ya quedó. Hoy, ¿qué nos falta? Pues hoy nos falta levantar este templo. Fue mi sugerencia que hiciéramos este muro alrededor y con esas columnas gruesas también. ¿Para qué? Porque supuestamente la comunidad tiene que crecer. La población que se reúne como feligres tiene que ser más. Entonces este templo pequeñito no nos alcanza. Pero yo pienso en algo más grande, varios cientos de personas más, ¿verdad? Y entonces por eso pensé yo en un templo un poco más grande y le sugería al equipo que estaba construyendo, aumentemos unos metros, aunque nos salgamos de la medida de que nos dio la alcaldía, y bueno, y que nuestro templo sea un poco más grande, más significativo, más decorativo. Qué bueno, hermano. Muchas gracias por su tiempo, por dedicar estas palabras. Pues como le comentaba al inicio, ¿no? Lo que se busca con esto es buscar una breve reseña histórica de cómo ha sido el caminar de esta comunidad, tanto en el aspecto espiritual como en el material. Porque si bien, pues para poder ir, como dicen por ahí, ir viendo el pasado y ir viendo el presente, se necesita, ¿no? Tener algo que fecunde, que avale todo ese trabajo realizado. Y como ya usted lo decía, pues allá por el 89 que empezaron y ya ahora 2026, ya podríamos decir que hasta más de 20 años tiene ya si tomáramos desde aquel entonces, Sí, ¿verdad? sí. Pero yo, como le digo, por cuestión de formalidad, cuando a mí me han preguntado como actual encargado, yo les digo, tenemos tantos años. Porque yo les digo, la parte histórica del trabajo realizado antes se debe de tomar en cuenta porque es parte de los inicios. Sí. Pero si bien a la hora de legalizar algo se toma en cuenta desde que el documento existe para no tener problemas. Así es. Entonces, hermano, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para usted y para toda su familia.